porque es un gusto ahora poder saludar a un docente licenciado en psicología y además está presentando un libro sobre un tema también de tremenda actualidad, como es hablar de sexualidad con los niños, con los chicos, con los adolescentes. El señor Germán de Belchú. Qué gusto, Germán, entrevistarte. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, con un título muy contundente estás presentando este libro que se llama Sexualidad, Hablemos. Así es, en realidad es una reedición. El primer libro lo escribí en el año 2011 y bueno, un poco la propuesta era alcanzarle a los padres un material que les permita hablar sobre sexualidad con sus hijos, tanto en la primera infancia como en la pubertad y también ya en la adolescencia. Algunos temas que no pueden faltar. Y bueno, ese libro hizo su recorrido hasta que en algún momento se agotó y bueno, quedó ahí. Publiqué otro en el 2014, que es un manual ya específicamente dirigido hacia adolescentes. Y el año pasado, la editorial Logos, con quien hice este libro, me convoca como para volver a reeditarlo. Y frente a esa propuesta, la primera respuesta mía fue, bueno, para que lo tengo que revisar porque pasaron 14 años y fue muy interesante porque uno se encontraba con un material que, a pesar de que pasaron 14 años y que hubo muchos cambios a nivel social, a nivel cultural, seguía teniendo mucha vigencia. Sí, es increíble lo que cambia una sociedad en solo 14 años. Sí, pero por eso mismo me parecía que era interesante que gran parte de ese material todavía tuviese tanta vigencia y sí, sin duda hubo capítulos que hubo que reescribir, algunas cuestiones nuevas que aparecen en este material, con lo cual, bueno, lo interesante fue hacer todo ese trabajo, que lo hicimos a lo largo de este 2025 y bueno, ya tenemos listo el material para presentarlo mañana. Uno muchas veces cae en lugares comunes, ¿no? Pero debe ser alguna de las charlas más difíciles que tienen los padres. Lo que significa la muerte y cómo nacen los niños, ¿no? Deben ser de las conversaciones o más incómodas. Sí, yo creo que son dos grandes tabú que si bien el de la sexualidad parecía que se había un poco destruido o había pasado ya esa idea, sobre todo en lo que fue la finalización de este siglo XX y el comienzo de este siglo XXI, mucho de eso queda y uno lo que recoge en la experiencia con los adolescentes preguntando, hablando y un poco en el trabajo cotidiano, tanto en el consultorio como en las aulas, uno se da cuenta de que todavía queda mucho de este tabú, mucho de este miedo, esta vergüenza, incluso en los propios adultos hablar de estos temas. Así que sí, yo creo que con el tema de la muerte son los grandes temas tabú. Pero bueno, si bien el de la sexualidad se habla y hoy hay como mucha más difusión con respecto a esto, creo que todavía no tiene una visión un poco más global, ¿sí?, de la sexualidad. Creo que nos quedamos más que todo en el tema de la genitalidad y de ahí que también nos cuesta hablar y demás, pero no le damos una visión un poquito más amplia. Así que la propuesta a través de este libro es precisamente eso, ampliar la mirada y repensar estos temas. Justamente contar con la mayor cantidad de información dada de manera responsable ayuda a vivir en la adultez una sexualidad plena. Sí. Y bueno, y además saludable. Exacto. Sí, yo creo que en el tema de la información, obviamente que está al alcance de la mano. Hoy con el celular tenemos muchísima, pero muchísima información, tenemos acceso ilimitado, casi diríamos, a muchas cosas. Lo que nos está pasando y lo que le está pasando a los adolescentes, a los jóvenes, es que hay una saturación de información, hay muchas cuestiones que se van como construyendo que terminan siendo erróneas porque se quedan con una idea, que a veces también le da vergüenza poder compartir esa duda o esa Claro. inquietud, porque como todo el mundo parece ser que lo sabe, que lo tiene claro, entonces muchos quedan como relegados en sus dudas y lo que nos está faltando es la formación. ¿Sí? Esa formación que es indelegable, que la familia en primera instancia tiene que tener, que la escuela en muchos casos también colabora, pero que es la base para que los adolescentes, para que los jóvenes salgan al mundo y no se pierdan en tantas cosas que van pasando, en tantas propuestas que les llegan día a día.
que tienen que ver en este caso con lo sexual, pero que puede ser también en función de otros temas, como el tema de las adicciones o el tema de otras propuestas que llegan hacia ellos y que si no tienen una base sólida, construida a partir de valores que no pasan de moda, a partir de esa formación que tenemos que brindarle a nuestros niños, a nuestros adolescentes, bueno, si tienen esa base están más como inmunizados, diríamos, frente a todas las propuestas del mundo. Claramente el título es muy contundente, dice hablemos entre signos de admiración, es decir, hablemos. Y entiendo que lo que has querido es romper ese tabú de no hablar, de que hay cosas que no se hablan. Sí, hay un gran tabú que todavía sigue instalado. A ver, un poco haciendo esta diferenciación, ¿sí? Nosotros somos del siglo pasado, sí, nos criamos claro que sí. en el siglo pasado, recién hablabas de esto, de tu paso por el INDU y demás, así que bueno, hace años que dejamos la secundaria, así que evidentemente somos del siglo pasado. En nuestra época, diríamos, para decirlo de otra forma, en nuestra época era muy habitual escuchar decir, de eso no se habla. Ni siquiera se nombraba la palabra sexo. Ya uno sabía que cuando te decían, de eso no se habla, era porque estaba hablando algo que tenía que ver con la sexualidad. Yo creo que hoy de sexo se habla. De sexo hoy prendemos la tele, miramos los celulares. El tema está un poco más en boga, digamos, pero no en el sentido amplio que se propone en el libro, que es hablar de la sexualidad, en un sentido Claro, una cosa es el mucho sexo más y otra amplio. cosa es la sexualidad. Exacto. Sería necesario puntualizarlo. Exacto, entonces es un concepto mucho más amplio que la sola genitalidad. Cuando yo me refiero a sexo tampoco hablo de la diferenciación de género, que hoy también es un tema muy en boga, sino que me estoy refiriendo básicamente a todo lo que tiene que ver con una dimensión biológica de la sexualidad. Entonces ahí vemos una parte de la sexualidad, pero es mucho más amplio. Y el libro propone este recorrido hacia otras dimensiones que forma parte de la naturaleza humana. No estamos hablando de otra cosa que no sea del ser humano y cómo tenemos que pensar la sexualidad desde ese lugar. Y eso es lo que se propone. ¿Qué te llevó a escribir este libro hace casi 15 años? En aquel momento fue un trabajo que hicimos en el marco de poder pensar esto, de un material que yo ya tenía escrito, algunas cosas, y que eso que tenía escrito lo compartí. Era una tesina que hacía sobre orientación vocacional, una carrera que hice en el 2009 y que terminé precisamente en el 2011. Esa tesina la leyó mi tutora en ese momento y me dice, che, esto está bueno convertirlo en un libro. Después mi hermana, que también me ayudó en ese momento. Patricia, que hace poco también estuvo presentando que ella también sus trabajos. Con el tema de los libros y demás. Entonces, bueno, también le pedí que me dé su opinión y también me dijo lo mismo. Me contactaron con la misma persona, las dos, sin conocerse. Me contactaron con una persona para poder editar el libro. Esa persona me derivó a Logos, que es la editorial que efectivamente lo publicamos en el 2011. Y el libro, como te decía, hizo su recorrido. Estuvimos dando charlas y capacitaciones en distintas escuelas, en distintos lugares, no solamente acá en Pergamino, sino estuvimos recorriendo distintos lugares del país. Tuve la posibilidad de estar en la Feria del Libro, bueno, muchas cosas que surgieron en función del libro. Y después, bueno, la vida misma fue haciendo que pasara en un segundo plano. Y hoy creo que la necesidad sigue siendo la misma, esta que hablábamos, ¿no? De, bueno, a ver, formar a nuestros hijos, de tener un material que nos permita tener una base sólida en valores para poder hablar y detenernos a hablar, a poder sin pelos en la lengua, a pesar de cierto pudor o cierta vergüenza que pueda aparecer, tanto nosotros los adultos como en los niños o en los adolescentes, poder sentarnos, poder hablar y llevar adelante estos temas. Y no una vez, no una charlita como para quien cumple con una especie de checklist de qué tengo que hacer como padre, ¿no? Enseñarle a lavarse los dientes, enseñarle a andar en bicicleta, le tengo que dar la charlita de sexualidad, ¿no? Ese listado que tendríamos muchos padres y que mi viejo lo hizo en su momento, decir, che, vení, vamos a hablar. No entendí nada, no me alcanzó pero bueno, era lo que pudo. Pasó exactamente lo mismo. Es lo que pudo mi viejo en ese momento. Hoy, y encima uno muerto de vergüenza. Hoy sabemos que no alcanza con una charlita. No. Hoy sabemos que es un tema
que tenemos que abordar desde la primera infancia, no pretender esperar a que lleguemos a la adolescencia para hablar de estos temas, porque si llegamos hace 15 años que no hablas con tu hijo y de pronto te encontrás con un adolescente en casa y pretendés decir, vení, vamos a charlar mano a mano, y lo más probable es que el adolescente lo que menos quiera es charlar con vos de estos temas, porque hace 15 años que no hablas con él. Entonces, poder hablar desde la primera infancia sobre este o sobre otros temas que tienen que ver con esas cuestiones emocionales, que sin duda son muy importantes en el vínculo que tenemos que tener con nuestros hijos, bueno, eso arranca en la primera infancia, continúa durante toda la infancia, continúa en la pubertad y llegás a la adolescencia con un bagaje, con un recorrido hecho que te va a permitir ir como avanzando en distintos temas, ¿sí? Hay temas que están focalizados para la primera infancia y temas que son los del cierre del libro, que sí, ya tienen que ver con problemáticas más de los adolescentes y de los jóvenes. Y ese es un poco el recorrido que propone el libro. Germán, vos me corregirás si digo algo que está fuera de lugar, es un tema muy delicado. Vos hablabas justamente del tema del teléfono y de la accesibilidad de la información. Pero justamente hoy los adolescentes, los niños, gracias a ese teléfono también se encuentran en un estado de vulnerabilidad. Porque, por ejemplo, en el caso del acceso a la pornografía, solo alcanza con poner, ¿sos mayor de 18 años? Sí, le pones que sí y accedes. Eso es una de las cosas. Y después el tema del grooming, el acoso, la gente que roba imágenes. Y si ese chico ya viene con un conocimiento de lo que significa, sabe que su intimidad es que él debe protegerla. Tal cual. Bueno, es interesante el tema porque arrancamos, como te digo, tenemos que empezar a pensar estas cuestiones que en la adolescencia tienen tanta fuerza desde la primera infancia y desde el pudor. Hablemos del pudor, es un capítulo del libro, ¿sí? O sea, porque es el mismo de hace 14 años atrás. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros vayamos construyendo un espacio de intimidad que no se comparte ni en lo real ni en lo virtual. ¿Sí? Y esto es muy interesante que el chico lo vaya entendiendo, no de vuelta a los 15 años, sino que vayamos haciendo un recorrido desde muy chiquito, ¿sí? Incluso desde esa propia intimidad que tenemos que tener para con nuestros hijos en las redes sociales, cosa que muchas veces no se respeta, ¿sí? Y por el otro lado, después de 14 años, tuvimos que hablar sobre toda la cuestión de las redes sociales, toda la cuestión que aparece con este protagonismo que tienen las redes sociales y con el impacto que genera en los adolescentes, en los jóvenes y todo lo que está asociado también con la sexualidad, con el cuerpo, con el cuidado del cuerpo, claro, con el cuidado de la imagen. Hablamos de la huella digital en el libro, ¿no? O sea, nosotros obviamente tenemos esta huella digital que nos hace únicos e irrepetibles desde nuestra vida intrauterina y sabemos que, bueno, no hicimos nada, simplemente nuestro código genético nos dio una huella digital. Esta huella digital. Pero hay otra huella digital, la que vamos construyendo y la que vamos construyendo en el mundo digital, ¿sí? Y esa también va configurando nuestra identidad. Una vez que vos haces pública una foto tuya, no desaparece. Porque si la bajan, ya no desaparece. Deja de ser tu cuerpo para pasar a ser del dominio público. Exacto. E incluso eso que se manda en la intimidad. Yo le mando a mi pareja una fotito que es media subida de tono, pero queda entre nosotros. Sí, queda entre nosotros hasta que tal vez por alguna razón la relación no prospere y esa persona por alguna actitud, lo vemos a veces en los famosos, ¿no? Por una actitud más bien vengativa o por una cuestión de se filtró, aparece una imagen que yo no quisiera que sea pública, que la mandé en el ámbito privado, pero que una vez que yo mandé, que hice send, chau. Ya dejé huella digital. Y ya forma parte de mi huella digital. Y muchas personas sufren esa huella digital. Nos condiciona a la hora de salir a buscar trabajo el día de mañana. Nos condiciona a la hora de relacionarnos, ¿sí? Hoy nos cuesta mucho la relación cara a cara. Hoy lo primero que hacemos es mirar quién es en las redes sociales o en las aplicaciones que también están diseñadas para esto, pero nos cuesta mucho. Entonces, que los jóvenes empiecen a darse cuenta de que lo que van a subir tiene ese riesgo, es muy importante, porque ahí les permite a ellos tener la posibilidad de decir, bueno, a ver, quiero subirlo, la subo a mejores amigos, pero no sé si todos
se van a comportar como amigos con todas las letras. Entonces, ese trabajo que tenemos que tratar de ayudarle a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, muchas veces se da por una falla en esa formación, por una falla también en la construcción de la autoestima, que sin duda también hay que revisar y que forma parte de la sexualidad, ¿sí? No, tal vez no forma parte del sexo, pero sí forma parte de la sexualidad. ¿Por qué? Porque van a tener que decir que no. Y quien no tenga una buena autoestima, quien no tenga una buena formación, cuesta mucho decir que no, porque vos le vas a tener que decir que no a tus amigos, le vas a tener que decir que no a tu pareja, le vas a tener que decir que no muchas veces a personas que tenés una conexión afectiva. ¿Ves? Claro, porque decirle que no a una persona que no conoces no implica ningún esfuerzo, pero claro, pero acá estamos hablando de cosas... exponerse a quizá el rechazo o el... Tal cual, y acá propuestas, o el enojo. Propuestas que pueden aparecer y decir, che, yo no estoy preparado, no es la persona con la cual yo quisiera estar. Y bueno, tenés que decir que no. Entonces, eso se da cuando hay una formación detrás que le permita a los adolescentes y a los jóvenes saber lo que quieren. Y saber lo que quieren en distintos ámbitos de la vida, como también en la sexualidad que los atraviesa, ¿no? Y que también puede condicionar su proyecto de vida, ¿no? Porque, bueno, uno puede tener muchas ilusiones o muchas ideas para su futuro, pero sabemos que si aparece un embarazo no deseado, eso sin duda pone en jaque ese proyecto y habrá que reformularlo. Entonces, bueno, para eso tenemos los métodos anticonceptivos, pero para poder usar los métodos anticonceptivos tenés que ser consciente de que una relación sexual ocasional o con tu pareja puede estar abierta a la fecundación, puede estar abierta a la procreación. Entonces, bueno, tomá los recaudos. Hoy están disponibles los recaudos. Date cuenta que siempre está el riesgo de las enfermedades de transmisión sexual. Bueno, ¿qué voy a hacer frente a esta situación que cada vez está en aumento? Entonces, bueno, tengo que formarme, tengo que informarme, pero también tengo que tomar conciencia. Porque hoy lo que está pasando es que muchos jóvenes tienen la información, saben que, por ejemplo, el uso de preservativos disminuye los embarazos no deseados, disminuye las enfermedades, muchas de las enfermedades de transmisión sexual, pero a la hora de llevar adelante la relación sexual, el preservativo queda guardado en el bolsillo, en la billetera o quedó no se sabe dónde. Y entonces no terminan usando lo que saben que tendrían que usar. Sí, sí, es cierto. Entonces es eso se debe a que la información está, la información circula, pero no tienen la formación, no tienen la base muchas veces que le permite decir, pará, no, en este momento, en esta situación, en este contexto, me parece que no, tenemos que hacer las cosas de otra manera, veamos cómo podemos cuidarnos, cómo puedo cuidar a la otra persona, cómo me puedo cuidar a mí mismo y a partir de ahí, bueno, repensar la sexualidad como cualquier otro tema que también tiene que ver con nuestra vida. El libro intenta brindar herramientas, herramientas justamente para establecer ese diálogo, porque Exacto. a veces uno tiene claro lo que le quiere decir a su hijo, pero no tenés la forma, la herramienta, no encontrás el momento, no sabes cómo iniciarlo. Mirá, yo creo que es muy difícil. El libro mismo es una herramienta. El libro entero es una herramienta. Sí, claro. o sea, si vos llegás a tu casa y dejás este libro en un lugar visible de la casa, ya se convierte... Con el título que tiene... Ya se convierte en una herramienta. O sea, no tenés que hacer mucho más, ¿sí? Si más estás hablando con adolescentes en casa, ya el solo hecho de dejarlo arriba de la mesa, te puedo asegurar que el libro lo pueden leer los adolescentes sin ningún inconveniente. Es un libro de lectura rápida y muy amena, así que también, y seguramente se van a dar muchos debates y muchas charlas en la mesa familiar o en las propuestas que yo como padre también genere. Yo también tengo que estar abierto. El libro en sí mismo es una herramienta, pero también la tengo que usar y también tengo que estar abierto a, bueno, primero leerlo y después... es genial, se están viéndolo, es genial porque la brújula representa la orientación y muchas veces está el chico desorientado porque no ha recibido una información correcta, porque le contó un amigo alguna cosa o porque vio en TikTok algo. Exacto. Y el padre está desorientado pero no sabe cómo encarar la charla. Tal cual, por eso la imagen de la tapa del libro invita a eso, ¿no? Es una brújula que marca un norte y esa es un poco la propuesta, ¿no? Por eso creo que la sola presencia del libro ya permite pensar en esto. Che, ¿hay un norte? Y sí, hay un norte. O sea, después, como la brújula misma, yo puedo ir hacia el norte por distintos caminos, puedo buscar distintas alternativas, pero el norte es uno, ¿sí?
Y ese norte para mí tiene que ver con los valores, ¿sí? que nosotros tenemos y que no pasan de moda. Por eso el libro no pasa de moda, ¿sí? Porque gran parte del libro está basado en esos valores que tenemos que repensar, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos para nuestros hijos? ¿Sí? Y a partir de eso, bueno, después configuramos los otros temas, vamos bajando algunas de estas cuestiones a cuestiones más cotidianas, más del día a día. Y entonces ahí creo que hay un planteo muy interesante y es un poco lo que propone el libro, ¿no? Ser una herramienta de orientación para padres, para educadores y a partir de ahí generar esos debates y después ver el camino, porque cada familia después también tendrá que construir su propio itinerario, decir, che, vamos por acá o estos temas. Creo que tenemos que estar abiertos. Tenemos un montón de oportunidades para hablar con nuestros hijos, ¿sí? Y poder generar un diálogo profundo, un diálogo que vaya más allá de lo cotidiano, más allá de pasar el parte, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a inglés? ¿Vas al fútbol? ¿Haces esto? ¿Haces lo otro? ¿Cómo te fue? Y ahí nomás. No, yo creo que ahí hay que llegar a temas más profundos porque en definitiva es donde el adolescente, el joven puede formarse, ¿sí? En el debate, en el diálogo, es donde nosotros podemos cuestionar nuestras ideas. Y también nosotros tenemos que estar abiertos a reformular y repensar muchas ideas, pero tenemos que tener una base, tenemos que tener un norte y eso es lo que proponemos. Germán, bueno, teniendo en cuenta las satisfacciones que te dio este libro, que has podido presentarlo en distintos lugares, dar charlas, ¿pensás escribir alguna otra cosa sobre algún otro tema? Vos hablaste por ahí arriba de adicciones, sabemos que trabajás con eso, que sos una persona muy, muy cerca de lo que es la actualidad. ¿Estás pensando en algo otra cosa? Sí, a ver, como decíamos, en el 2014 escribí un libro que es un manual para adolescentes, así que ahí sí abordamos todo el tema de la sexualidad, sumamos todo el tema de las adicciones, trastornos alimentarios, bueno, todo el tema de violencia. Bueno, es un libro también que me dio muchas satisfacciones. Y ahora estamos con otro proyecto que vamos a presentar el año que viene o el próximo. Ya estoy escribiendo otro libro porque de hecho tuve que hacer una pausa en ese trabajo que estoy haciendo con otra persona que es un catalán, Marc Grau, que es alguien que conocí a través de la pandemia en un trabajo que hicimos sobre la paternidad aquí en Argentina. Él trabaja este tema en España, México y demás. Así que, tuvimos que hacer ahí una pausa para poder darle un poco de tiempo que escasea a este libro. Y ya estamos trabajando de vuelta en ese proyecto que yo calculo que, si Dios quiere, el año que viene va a estar ya disponible. Pero bueno, es muy interesante poder hacer este ejercicio primero de pensar. Yo creo que nos cuesta mucho detenernos a pensar temas que son muy cotidianos o temas que parecerían ser que sí, podemos hablar un montón de temas, pero detenernos a pensar en esos temas es un ejercicio que creo que tenemos que hacer y que nos falta para después poder hablar, ¿eh? Porque muchas veces nosotros los argentinos nos caracterizamos por primero hablar y después pensar, ¿no? Entonces creo que tenemos que hacer en la inversa, ¿no? Creo que pensar, indagar, ver, escuchar, leer, bueno, y a partir de ello después hacer todo ese trabajo que es llevarlo a un papel que está en blanco y que uno tiene que tratar de poner ahí algo sin tener el feedback que tenemos a veces con los medios, en donde, bueno, tenemos a alguien del otro lado que te está mandando un mensaje o tenés una clase que tenés un espectador que le ves la cara y sabes por dónde va. En cambio, en el libro lo escrito está, y entonces hay que tener ese cuidado para saber que lo que uno está diciendo, la persona del otro lado lo va a entender con esa intensidad y con esa intencionalidad. Así que de ahí estamos trabajando en eso y es un hermoso desafío, y vos, bueno, también tenés que usar la pluma cada 2x3 y es un lindo desafío esto de pensar, de analizar un tema y después de escribirlo. Escribir, ¿no? Organiza los pensamientos también. Escribir es una forma de organizar los pensamientos. Así es.
Bueno, están pensando en una gran presentación para mañana, así que vamos a aprovechar para invitar a la gente Así mañana es. a concurrir a la Biblioteca Menéndez. Así es, en el auditorio que tiene la Biblioteca Menéndez, que es realmente un espacio hermoso que tenemos en nuestra ciudad. Cuando presenté el libro lo presenté acá en la calle San Martín y realmente el espacio que tenemos ahora en la Biblioteca Menéndez es espectacular, ahí en Avenida Colón. Así que sí, va a estar Tato Bonillo, quien fue el autor del prólogo de este libro, que es un filósofo, teólogo de aquí de la ciudad. Sí. Y va a estar Claudio Alvarenque, que va a ser de moderador en la presentación, quien también tuvo parte de colaboración en la parte de esto que decíamos antes, ¿no? Yo escribí, armé un borrador y dije, lo hice también en la edición anterior y en cada libro que hago, ¿a quién se lo puedo dar para que lo lea y para que vea por dónde va la cosa? Y Claudio es papá de Agustín, que tiene 6 años, y dije, me parece que le puede servir desde ese lugar también de padre. Y bueno, me hizo algunas sugerencias cuando estábamos en la elaboración de este borrador. Así que bueno, va a ser un gusto también ahora tenerlo como moderador de la presentación, porque la idea, más allá de que podamos hablar un poco del libro, es generar un espacio para que las personas que participen también puedan hacer sus preguntas, se animen, ¿sí? Puedan generar allí temas que tal vez nos vayan separando un poco del libro, pero que nos generen ese espacio y esa gimnasia de detenernos a pensar y a hablar. Tanta falta hace eso, Germán, Ujú. tanta falta. Así es. Mañana 19:30, 19:30 Biblioteca Menéndez. en la Biblioteca Menéndez, entrada libre y gratuita. Al finalizar haremos un brindis para festejar la presentación del libro y a partir de ahí seguramente ya va a estar disponible el libro En el circuito de librerías. En el circuito de librerías acá de Pergamino, en cursiva seguramente, en la Casa de la Cultura. Ajá. Y también lo pueden buscar, Editorial Logos, desde cualquier lugar del mundo. Ahora con la tecnología que tenemos. Ah, está en ebook también. No, No. pero lo Lo pueden podés pedir. buscar y pedir. Pedirlo porque lo mandan, tiene una distribuidora muy grande de Logos, así que la verdad que estoy muy contento porque la otra vez no fue muy bien con eso también. Y así logo que- significa estudio, conocimiento, Exacto. así que sí. justamente, muy importante. Así que sí, estamos ahí. Germán, muchísimas gracias por tu presencia No. aquí en vivodiarionucleo.com. Por favor, gracias a vos por el tiempo y las preguntas y por generar estos espacios también para poder pensar sobre estos temas. Al Muchas contrario, gracias. un placer, un Muy placer. amable.